Bien, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de formación que hemos organizado sobre la herramienta Turnitin. Y Turnitin es, como sabéis, la herramienta que adopta la Universidad Pública de Navarra para que el profesorado pueda comprobar, entre otras cosas, pues la originalidad de los trabajos que presentan los chavales, sobre todo porque el tema de la copia, la irrupción de la inteligencia artificial en estos tiempos, pues hace que el profesorado cada vez esté más preocupado con este tema de trabajos que se entregan y que no son originales. Entonces, para ello hemos organizado esta sesión, para lo cual nos va a ayudar una persona técnica de la empresa Turnitin, es un Gustavo Montagna, no sé si estoy diciendo bien el apellido Gustavo, si no ahora me lo corriges. Y la sesión va a ser una sesión cortita, apenas hora y media, en la que pasaremos la primera hora viendo un poco la panorámica de funcionalidad que nos ofrece esta herramienta, cómo se utiliza Turnitin cuando está integrado en mi aulario, cómo se utiliza Turnitin cuando lo hacemos directamente a través de la plataforma y luego haremos también una revisión de lo que es un informe de plagio. Esa es un poco la idea fundamental. Y al final de la sesión tenemos media hora para que preguntéis las dudas que tengáis y, bueno, hagamos una especie como de mesa redonda, turno de palabra, no sé cómo llamarlo. Entonces, no voy a robarle más tiempo a Gustavo, él tiene que contarnos muchas cosas interesantes, así que Gustavo, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias Susana por la introducción. Comparto mi pantalla entonces, si ustedes quieren. Excelente. Mm. Ahí está. ¿Ven mi pantalla y me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por sumarte a esa presentación. Muchas gracias Susana por invitarme y Pablo también por crear mi usuario en su entorno de Sakai. Mi nombre es Gustavo, como ya les indicó Susana, soy un consultor de formación de Turnitin y hoy los voy a estar guiando en esta sesión de Turnitin Similarity Originality para instructores. La sesión va a ser grabada, luego yo voy a enviar un mail de seguimiento con un enlace a la grabación. Perdón, en realidad probablemente la sesión va a estar grabada por Susana en este caso, así que es probablemente ella la que esté eh, a cargo de eso. Ahora, lo que hoy vamos a ver, como les explicó Susana, es una presentación muy corta sobre cómo utilizar Originality en los aspectos más básicos. Vamos a arrancar primero con una muy breve introducción teórica con la diferencia entre similitud y plagio para entender bien cuál es el objetivo de la herramienta de Turnitin y qué es lo que esta herramienta muestra. Y luego vamos a ver brevemente cómo acceder a Turnitin Originality o Similarity desde el entorno web con un sitio o una URL que es específica de su universidad y también cómo crear una tarea de Turnitin en mi aulario y cómo configurarla. Eso va a ser una presentación muy breve porque no es un proceso muy difícil. Y luego vamos a ver cómo crear en el sitio web carpetas y subir archivos. Y finalmente cómo leer el reporte de similitud. Y ahora sí, así no perdemos más tiempo, vamos a arrancar directamente con esa breve introducción teórica de la que les mencioné, y es la diferencia entre similitud y plagio. Hay, por supuesto, muchas definiciones sobre esto, académicas o de diccionario, pero yo en esta presentación quería traerles una idea básica, y es la idea de similitud textual como el acto de incluir ideas y escritos de terceros en nuestro texto. Y esto es una práctica que no necesariamente está mal. Yo vengo del ámbito de la historia, antes de sumarme a Turnitin, y nosotros como historiadores tendemos a copiar y pegar fragmentos de fuentes primarias o de otros historiadores en nuestros textos, los citamos, damos referencia, y eso no es una mala práctica, es de hecho una práctica correcta. De manera diferente, el plagio es la inclusión de ideas escritas de terceros en nuestro texto, pero sin referencia o reconocimiento, y es ahí donde empieza el problema. Por supuesto que hay más elementos dentro del plagio, pero la falta de referencia o reconocimiento es el elemento fundamental y el hecho de que yo menciono esto tiene que ver con el elemento básico de Turnitin es que nuestro reporte de similitud lo que va a mostrar es similitud textual. Va a mostrar coincidencias de texto que ustedes subieron con aquellas con las que encontramos coincidencias en nuestra base de datos. Luego les vamos a brindar herramientas y ciertas visualizaciones que les van a poder ayudar a determinar si esa similitud textual que le estamos mostrando es o no plagio.
Y esa es la gran diferencia. Nosotros proveemos herramientas, pero el rol del docente es muy importante para analizar cada reporte y entender a qué se refiere. Y si nunca trabajaron con Turnitin, tengo entendido que ustedes tienen experiencia con la herramienta, pero para aquellos que nunca trabajaron o que quieren saber un poco más, se ve básicamente algo así, como en esta captura de pantalla a la izquierda, ustedes ven el texto que subieron y van a ver que hay algunas secciones del texto que están coloreadas y que estas secciones son las cuales nosotros decimos que hay coincidencias textuales o similitudes con alguna fuente en nuestra base de datos. Y ustedes podrían pensar que esta captura de pantalla aquí muestra un 10% de similitud, está casi todo blanco, tiene solamente unas pocas partes coloreadas, y podrían pensar que quizás no es tan problemático. Mientras que en la captura de pantalla aquí a la derecha, ustedes ven que hay 95% de similitud, está casi todo el texto coloreado, y entonces podríamos pensar que este 10% está más o menos bien y el 95% está mal. Sin embargo, estos ejemplos que yo les estoy dando ahora tienen una trampa, como ustedes se pueden imaginar. Y es el hecho de que lo que nosotros mostramos aquí es similitud. De vuelta, no plagio. ¿Por qué digo esto? Porque en el ejemplo de la izquierda, si bien está casi todo en blanco y tiene solo un 10%, esta sección que ustedes ven coloreada aquí es una sección que yo copié y pegué de una publicación y no de ninguna referencia ni nada. Entonces, este 10% que ustedes ven aquí es problemático. Es una sección copiada y pegada sin referencias. Y aquí estamos en un... Puede ser que el alumno no supiese cómo citar, puede ser que el alumno se haya olvidado de la cita, no tiene por qué ser plagio, pero es problemático. Hay que prestar atención. De manera diferente, en el caso del 95% de similitud, lo que ustedes ven es que todo este párrafo que está coloreado, es verdad, es una similitud textual porque fue copiado y pegado, pero tiene comillas, tiene una nota al pie, fue referenciado y entonces esta práctica es correcta. Nosotros, como les voy a mostrar ahora, dentro del reporte de similitud, podemos filtrar este tipo de coincidencias textuales y que sean removidas. Porque Turnitin va a encontrar esta similitud textual porque esto fue copiado y pegado, pero no es una similitud problemática porque fue citada, tiene comillas, etcétera. Y algo similar sucede con la sección de bibliografía aquí abajo, en la cual ustedes saben, la bibliografía cuando se escribe se tienden a seguir normas y por lo tanto la repetición a la hora de escribir la bibliografía es esperable. Es habitual que la sección de bibliografía aparezca coloreada. Por eso el informe de Turnitin o el reporte de similitud puede filtrar de distintas maneras este tipo de similitudes textuales que no son plagio, que no son problemáticas, y entonces ustedes pueden removerlas. Y es por eso que siempre, yo todas mis presentaciones las arranco con estos ejemplos para que entiendan que el porcentaje en sí mismo no dice nada. Hay que mirar cada reporte en detalle y tratar de entender de dónde viene el porcentaje de similitud que está formado. Ahora sí, vamos a ir a la sección un poco más práctica. Esto que yo les quiero mostrar y se los voy a compartir en la diapositiva. Cuando ustedes quieren acceder a el producto de Turnitin, pueden hacerlo a través de mi aulario o pueden hacerlo a través del sitio web, que son dos flujos de trabajo un poco distintos. En el caso del sitio web, ustedes acceden a partir de este hipervínculo que yo les estoy mostrando ahora. Los administradores tienen que agregarlos como usuario y ustedes tienen que recibir un mail de invitación. Y esto es para poder acceder a la interfase del sitio web que ahora les voy a mostrar. Sino también ustedes pueden configurar una tarea y agregar la función de Turnitin en mi aulario. Mencionado eso, vamos a ir ahora a la demostración práctica. Y en esta demostración práctica vamos a ver cómo se maneja el flujo de trabajo en Similarity u Originality, el producto que ustedes tienen, y luego vamos a ver cómo leer los reportes del reporte de similitud. Arrancando por Originality, voy a mostrarles ahora cómo se ve la interfaz en lo que es el sitio web, la URL que yo les mencioné, y en mi aulario. Para lo que es el sitio web, vamos a ver algo así. Porque la cuestión básica de Turnitin a través de la URL de su universidad es que nosotros les vamos a mostrar una interfase que funciona prácticamente como un Google Drive, en el cual ustedes pueden agregar carpetas y editar esas carpetas y luego van a poder cargar trabajos. Y es este flujo de trabajo, nada más. Luego ustedes cargan el trabajo y ahí van a poder ver los reportes de similitud. Las carpetas les van a facilitar la organización de estos trabajos, la separación y algunos otros elementos básicos de cómo subirlo, pero que no son muy, muy numerosos. Esta es la interfaz de Originality a través del sitio web y es de acceso bastante sencillo. Así que ahora vamos a ir directamente a la
demostración práctica, déjenme arrancar primero a través de lo que es el sitio web. Ustedes ven aquí que yo ingresé a través de un sitio web, una URL que es mía, pero ustedes acceden a través de la que les mencioné de la Universidad de Navarra. Y cuando ustedes, instructores, se conecten, ustedes no van a ver nada de este menú que tienen aquí arriba. Lo único que van a ver es el acceso a los productos Originality u Authorship. Y para acceder al producto, y en este caso a los reportes de similitud, ustedes van a tener que ir directamente a Originality y apretar Iniciar. Déjenme decirles que, de vuelta, estas opciones que ustedes ven aquí a la izquierda son para administradores. Ustedes no las van a tener, no van a tener que preocuparse acerca de eso. Van a poder acceder a una configuración de su perfil aquí abajo a la izquierda, donde dice su nombre. Y en editar perfil ustedes van a poder cambiar su idioma para el idioma de preferencia. Y van a tener acceso a guías si ustedes quieren aquí a la derecha. Lo más importante, por supuesto, es que ustedes cuando se conectan al sitio web, seleccionen Originality y es aquí donde ustedes acceden a su panel de entrada, por así decirlo, o a su bandeja o a su Google Drive o al Originality que tienen aquí. Entonces, esta interfaz es muy sencilla. Tienen mis archivos o el acceso a sus archivos y carpetas aquí a la izquierda. Aquí tienen la papelera para conectarse y borrar, para acceder y borrar cualquier elemento que hayan removido de la base de datos. Y van a poder ir a configuración, déjenme mostrarles. En configuración ustedes van a poder configurar algunos elementos muy, muy, muy básicos que son con qué secciones de nuestra base de datos ustedes quieren comparar cuando hacen un reporte de similitud. Y en este sentido lo que aquí menciono es un reporte de similitud. Recuerden que ustedes suben un archivo y ustedes le piden al sistema que compare o busque similitudes textuales con nuestra base de datos. Y aquí ustedes dicen con qué elementos de esa base de datos quieren comparar. Trabajos subidos a Crossref, páginas de internet, trabajos de estudiantes, otro tipo de publicaciones, etcétera. En general recomendamos que tengan todo activo. Luego ustedes van a poder excluir el reporte de similitud y van a poder excluir algunas secciones, coincidencias, secciones o similitudes textuales menores, las secciones de bibliografía o citas textuales que yo les mencioné, aunque nosotros no recomendamos que seleccionen ninguna de estas opciones desde la configuración, porque lo que va a hacer esto es excluir secciones del reporte de similitud de manera predeterminada y en general no es necesario hacer eso, porque este tipo de exclusiones se pueden hacer de una manera muy sencilla dentro del reporte mismo. Por supuesto que es una decisión de ustedes como docentes. Si quieren excluir elementos de manera predeterminada, lo pueden hacer. Eh, Luego, básicamente dentro de la sección de mis archivos, ustedes ven aquí que yo creé bastantes carpetas. Van a poder sencillamente apretar el botón, por ejemplo, agregar carpeta. Vamos a crear una carpeta que diga la barra aquí. Dependiendo de las opciones que les hayan dado los administradores de cuenta cuando ustedes acceden aquí al sitio web de Turnitin, van a poder definir si los archivos que ustedes suben en esta carpeta que están creando van a ser guardados en la base de datos para futuras comparaciones o no. Porque como ustedes probablemente sepan, ustedes pueden pedirle a Turnitin que busque similitudes con cualquier archivo, pero aparte pueden decidir que ese archivo también se guarde en la base de datos, así queda como referencia para futuras comparaciones y nadie va a poder copiar ese archivo que ustedes están testeando al momento. Lo guardan o lo indexan en la base de datos. Entonces, en el sitio web, cuando ustedes crean una carpeta, van a poder decidir si todo lo que ustedes suban a esa carpeta se va también a guardar en la base de datos para el futuro o no. Pueden activarlo o desactivarlo. Es una decisión de ustedes. Una vez que ustedes agregan, van a poder acceder a la carpeta y sencillamente cargar un archivo como ven aquí desde el botón verde arriba a la derecha. Seleccionan cualquier archivo, vamos a subir aquí, le colocan el nombre del autor y al mismo tiempo, cada vez que ustedes suben un archivo, van a poder también tener la opción, si el administrador les habilitó, de ver aquí el botón que dice indexen el depósito de su cuenta. Y esto lo que significa es que ustedes aquí también pueden guardar el archivo en lo que es la base de datos privada de su institución, de la Universidad Pública de Navarra. Esto no es una base de datos distinta, es la misma base de datos de Turnitin, solamente que lo que hace es separar una sección para ustedes
Y cualquier archivo que ustedes suban en esta base de datos solamente va a estar disponible para reportes de similitud o similitudes para búsqueda de similitudes que se corren dentro de su institución. Es como un espacio para ustedes para que puedan buscar similitudes con los trabajos de estudiantes de su institución sin que otras instituciones puedan buscar similitudes con esos mismos trabajos. Es una decisión de ustedes. Algunas universidades deciden utilizarlo si se los habilitan los administradores. Cuando ustedes suben el trabajo, van a guardarlo en esa base de datos no global de Turnitin, sino la base de datos institucional si ustedes seleccionan esta opción aquí. Dicho eso, seleccionan confirmar y aquí ya ven que el trabajo se está subiendo y toma unos segundos cargarse. Mientras esperamos a que se cargue, voy a venir aquí a una carpeta de prueba. Una vez que ustedes carguen un trabajo, lo van a ver aquí como una similitud que aparece ya con un porcentaje y van a poder acceder al reporte de similitud desde aquí. Déjenme decirles nada más un último elemento desde de esta interfase que ven aquí. Y es que ustedes pueden eliminar el trabajo a través de de la opción de los tres puntos, pueden eliminar el trabajo si ustedes lo subieron y les parece que no es correcto o se equivocaron o lo quieren, se equivocaron de carpeta, lo que ustedes quieran, aparte de poder moverlo, por supuesto. Si quieren, lo pueden eliminar. ¿Por qué menciono lo de eliminar? Porque obviamente, como ven, es muy fácil hacerlo. Pero el elemento fundamental de la eliminación de los trabajos es que cuando ustedes lo mueven o lo eliminan de las carpetas, no lo están borrando de la base de datos, solamente lo están borrando de su drive que tienen aquí. Si ustedes subieron el trabajo de un estudiante por error, por así decirlo, y lo guardaron en la base de datos, supongamos que subieron un trabajo que es un borrador de un estudiante y lo guardaron en la base de datos por error aquí en el sitio web, y quedó indexado. Entonces, cuando el estudiante suba la segunda versión, o ustedes suban la segunda versión, lógicamente va a haber mucha similitud textual con ese primer borrador. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, si se dieron cuenta que subieron ese trabajo y lo guardaron en la base de datos por error, lo eliminan de su carpeta o del Google Drive que tienen aquí, del Drive, y luego van a papelera y seleccionan ese trabajo que ustedes eliminaron y seleccionan eliminar permanentemente. Cuando ustedes lo eliminan permanentemente de la base de datos, lo van a estar removiendo entonces de esa indexación en Turnitin y por lo tanto no va a estar, no va a aparecer en ninguna comparación futura. Entonces, este es el motivo por el cual es importante saber que lo que se borra de sus carpetas no se elimina de la base de datos. Para hacerlo, tienen que ir a la sección de papelera y seleccionar eliminar permanentemente. Luego ya vemos que aquí el trabajo que subí a la carpeta que creé en Navarra aparece creado y si aprieto el botón de similitud me va a abrir el reporte de similitud. Esto es toda la utilización de lo que es el sitio web a través de la URL que tienen ustedes o lo que es el sitio web de Turnitin. Déjenme ahora mostrarles, estoy aquí en lo que es el entorno suyo de la Universidad Pública de Navarra, de Sakai. Y en este caso en mi aulario, lo único que vamos a ver es cómo se configura una cuenta de una tarea de Turnitin. Aquí me agregaron una clase donde voy a seleccionar el botón y voy a agregar tareas. Y dentro de tareas voy a añadir una tarea y voy a crear, por ejemplo, testeo Turnitin 3. Ya creé, estuve creando algún que otro testeo. Van a tener fechas de apertura. Todas estas son configuraciones que son de su entorno. Lo único que yo les quiero mencionar es que cuando ustedes crean una tarea, si quieren agregar el servicio de Turnitin, van a tener que seleccionar el botón de aquí, utilizar el servicio de Turnitin. Y aquí tienen algunas opciones que pueden definir, que se parecen a más o menos a los que yo les expliqué con anterioridad en el sitio web. Pueden permitir que su estudiante vea el informe de similitud si ustedes quieren compartirlo con ellos. Cuando ellos suban y se corre el reporte van a poder accederlo. Si no, también van a poder descargarlo y mirarlo. Van a poder excluir los informes, de los informes, las secciones de bibliografía o citas, que es lo mismo que yo les mostré también en el sitio web. En el sitio web tienen algunas otras opciones extra de exclusión. Aquí solamente tienen bibliografía y citas. De todas maneras, todo esto se puede excluir dentro del reporte. Esto solo para excluirlo de manera predeterminada, como les expliqué. Van a poder elegir si guardan o no los archivos en la base de datos que se sube en esta tarea. Si seleccionan, van a indexarse en la base de datos y van a quedar disponibles para futuras comparaciones.
Si no, bueno, no va a guardarse nada. Y van a elegir cuándo se generan los informes, si inmediatamente o en la fecha de entrega. Eso es todo. No hay mucha más configuración y déjenme ver, una vez que ustedes lo crean, los estudiantes, ustedes van a poder subir trabajos y déjenme ver si yo tengo aquí alguna tarea o listado de tareas ya creada, porque tenía algunas opciones en donde había cargado un trabajo de estudiante. No estoy muy familiarizado con el entorno de Sakai, como ustedes pueden ver, pero si no me equivoco, aquí excelentemente. Cuando ustedes aparecen aquí va a aparecer la entrega de un estudiante y ustedes en algún momento van a poder ver el porcentaje de similitud creado. No se dejen de vuelta, no digo engañar, pero no sigan la idea de banderas rojas con 90%, banderas verdes con 15%, porque esto es algo que eventualmente va a ser removido, porque es como que indica que el 90% es malo y el 15% es bueno, y como ya les expliqué, esto no funciona así. Para acceder al reporte de similitud, sencillamente seleccionan la bandera y se va a abrir aquí el reporte de similitud, que ahora lo vamos a ver. Pero este trabajo yo no lo subí, así que no es el trabajo que les voy a presentar porque no tiene todos los elementos que quiero mostrarles. Para mostrarles un trabajo, vamos a acceder entonces al trabajo, al reporte de similitud que subí en el sitio web. Hasta aquí es toda la cuestión de lo que sería la interfaz o el flujo de trabajo. Antes de abrir el reporte de similitud, déjenme discutir un poco lo que es el reporte de similitud en sí mismo con unas pocas diapositivas. Básicamente recuerden que hay siempre requisitos de archivo que son, que son bastante importantes, aunque son bastante generales también. El archivo tiene que ser inferior a 100 megas y tener un mínimo de 20 palabras. Eso es sencillo, no es muy demandante. Y se aceptan también archivos largos de hasta 800 páginas. Lo que sí es importante mencionar y resaltar siempre es que solamente aceptamos archivos de texto. Es decir, nosotros no podemos buscar similitudes en imágenes o videos, etcétera. Solamente vamos a buscar similitudes en archivos en formato de texto. Aceptamos muchos tipos de archivo de texto desde, en tanto tengan 20 palabras, vamos a aceptar Microsoft Excel, PowerPoint, etcétera. Vamos a poder buscar similitudes en todos esos tipos de archivos. Si quieren ver en detalle, yo les voy a compartir aquí en las diapositivas cuando se las envíe un hipervínculo donde pueden acceder a los tipos de archivos aceptados, así como también guías en español que son muy útiles porque van a explicarles más o menos el mismo recorrido que yo les estoy explicando ahora. Dentro de lo que es el reporte de similitud en sí mismo, para leerlo, yo ya les mencioné la cuestión de la sección coloreada en el texto, pero recuerden que esa sección que está coloreada es porque nosotros encontramos coincidencias en la base de datos, y lo que vamos a hacer nosotros a la derecha de estos reportes es mostrarles las fuentes con las cuales encontramos la base de datos para que ustedes puedan analizar más en detalle y determinar si esas secciones coloreadas son relevantes o no. También vamos a mostrarles, van a tener aquí filtros para filtrar o excluir elementos, y van a también ver marcas de alerta que aparecen aquí integradas que aparecen como banderas rojas y que son elementos muy muy importantes porque cuando ustedes ven una marca de alerta estamos hablando de que es posible que haya habido una acción que buscaba confundir el correcto funcionamiento del reporte de similitud. Y ahora las vamos a ver en detalle, porque si ustedes ven marcas de alerta, es probablemente lo primero que tengan que prestar atención. Vamos a ir, aquí tengo la sección de preguntas, vamos a saltearla y vamos a ir a el reporte de similitud. Desde el sitio web tengo aquí el archivo que acabo de cargar con el nombre del autor y todo. Vamos a apretar el botón de 100% de similitud y se va a abrir el reporte como ustedes ven aquí, con este reporte donde tengo todos los elementos que les quiero mostrar. Ahora bien, van a ver en el reporte que tienen integrado el porcentaje de similitud, las marcas de alerta, tiene la sección de escritura con inteligencia artificial. Yo, por lo que vi, ustedes tienen disponible este informe, pero no estaba indicado en la presentación, en el programa de mi presentación que yo tenía que hablar de esto. Si ustedes quieren, se los comento brevemente, no tengo ningún problema. Es una... Sí, por favor. Sí, perfecto, excelente. Eh, Vamos a empezar primero, yo les mencioné antes de ir a inteligencia artificial y similitud. Déjenme mostrarles que aquí arriba a la derecha ustedes pueden desde la flecha descargar tanto el reporte de similitud como el de escritura con inteligencia artificial.
que nunca se va a compartir con el estudiante. Es algo que siempre lo van a ver ustedes y pueden compartirlo con el estudiante si lo descargan, pero no nunca directamente. Van a poder descargar la entrega original y también desde el botón aquí arriba de toda la derecha van a tener una especie de sección de información que contiene metadatos relativos a la entrega del archivo y también, por ejemplo, conteo de palabras, suma de caracteres, total de páginas, etcétera. Parece irrelevante, pero no lo es. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar por las marcas de alerta. Si ustedes ven los símbolos rojos aquí, esto es lo primero que tienen que mirar. Como les dije, las marcas de alerta son acciones que buscan confundir el correcto funcionamiento del reporte de similitud y hay dos. La primera es texto oculto, que ustedes lo que ven básicamente es que hay un texto que está coloreado en rojo, pero si yo no selecciono la marca de alerta, ese texto desaparece, porque en realidad lo que está hecho es coloreado en blanco. Hay un texto aquí agregado que está pintado de blanco, y entonces no aparece o no aparece visible, no es visible a simple vista. Cuando nosotros seleccionamos, vemos que aparece el texto aquí. Y entonces ustedes se preguntarán por qué un alumno haría esto, por qué un alumno pintaría un texto de blanco. Y hay varios elementos por los cuales un alumno lo haría, o quizás una de estas compañías que escribe trabajos para alumnos y luego que son más bien profesionales en este ámbito. Uno de los motivos por los cuales alguien haría esto es porque, por ejemplo, copian y pegan texto de otra fuente, pero lo pegan en formato de imagen. Luego ajustan la imagen para que parezca que es Times New Roman 12, por ejemplo, pero en realidad ese texto no es un texto real, es un texto que es una foto. Al ser una imagen, como yo les expliqué, nosotros no vamos a poder detectar similitud porque lo consideramos una foto. Y entonces es posible que el alumno pase ese texto como si fuese propio. Y nosotros no lo vamos a colorear, no va a aparecer marcado porque es una imagen. Ahora, si un alumno hace eso o si una compañía que escribe trabajos hace eso, ustedes se imaginarán que pegan todo imágenes y, por ejemplo, tienen un trabajo de 17 páginas como aquí y por ahí no tienen 4.700 palabras, tienen 100 palabras nada más, porque es todo imagen. Entonces eso generaría sospecha. Ustedes pueden ir de vuelta aquí arriba a la sección de metadatos, detalles de la entrega, ver la suma de caracteres, el conteo de palabras y decir que hay algo raro quizás en esto porque tiene muy poquitas palabras y entonces utilizan la flecha esta, descargan la entrega original y lo que van a ver es que son el Word que se presentó y son todo imágenes. Y entonces ahí van a preguntar al alumno por qué hizo eso. Para no generar sospechas, lo que pueden hacer entonces estos expertos en, vamos a decirlo, en plagio, lo que pueden hacer es copiar y pegar imágenes, copian y pegan texto, lo colocan como imagen, pero le agregan texto extra abajo para incrementar artificialmente el número de palabras. Y ese texto lo pintan de blanco. Al estar coloreado de blanco, nosotros no lo vemos y entonces puede ser que no generen sospechas para ustedes en el sentido de que el conteo de palabras suena lógico para el número de páginas que tienen. Es por eso que nosotros cuando aparece ese tipo de texto se los vamos a colorear y se lo vamos a mostrar. Otro elemento que esta bandera detecta es cuando, por ejemplo, alguien copia y pega texto de otra fuente, pero utiliza la función buscar y reemplazar de Word para agregar, por ejemplo, reemplazar los espacios de un párrafo por un carácter y luego lo pintan de blanco. Supongamos que ustedes ven este texto aquí y parece un párrafo normal, que alguien puede ser que lo haya copiado y pegado de otra fuente, pero lo que hace el alumno o esta compañía de trabajos, lo que hacen es pedir que se reemplace el espacio entre las palabras por un asterisco y luego lo colorean de blanco. Entonces, a simple vista, esto va a ser un texto con muchas palabras, un párrafo normal, pero en realidad no hay espacio entre las palabras. Hay un asterisco solo que está pintado de blanco. Y esto es en realidad una única palabra toda larga de 3 4 líneas. Y por lo tanto nosotros no podemos encontrar similitudes textuales porque no hay nada que se parezca a eso. Sin embargo, como el asterisco está coloreado de blanco, nosotros no lo vamos a ver. Va a aparecer cuando marquemos texto oculto. Obviamente que aquí no lo van a ver, a los asteriscos no aparecen en todos los lugares correctamente por una cuestión de configuración de resolución de mi pantalla, pero bueno, ustedes lo deberían poder ver bien. Como ustedes ven aquí, entre la palabra topo y los dos puntos y la palabra con, hay un asterisco pintado. Otro elemento u otra cuestión la persona que presenta el trabajo puede hacer es agregar comillas. Cuando copia pega un párrafo de otra fuente, le agrega comillas
pero las comillas las pinta de blanco. Entonces, eso nuestro sistema lo va a reconocer como texto citado. Y si nosotros excluimos citas de manera predeterminada, como yo les expliqué que nosotros no recomendamos hacer, recomendamos que lo hagan desde el reporte de similitud, luego de mirar las banderas rojas, si las tienen. Porque si ustedes excluyen de manera predeterminada texto citado, el alumno va a haber pintado estas comillas, que en realidad aquí aparecen aquí luego de la palabra un, pero yo las puse luego del por, antes del por, digo. El alumno va a tener este texto que copió y pegó, le agregó comillas, las pintó de blanco, nosotros no las vemos, pero el sistema las reconoce. Y entonces excluye ese texto de manera predeterminada, porque ustedes excluyeron citas o texto citado de manera predeterminada. Y es ahí donde el alumno se sale con la suya, o esta compañía que escribió el trabajo. Pero de todas maneras, si lo quieren excluir de manera predeterminada, no hay problema, siempre presten atención a las banderas rojas. Si ustedes las ven, recuerden esta posibilidad, porque las banderas rojas se los va a mostrar. La otra bandera o marca de alerta es la de caracteres reemplazados. Y en este caso es mucho más sencillo de explicar. Si aprietan más información, ustedes van a ver que hay o letras que en el alfabeto latino se parecen mucho a las del alfabeto cirílico o también a la del griego, como la letra E o la letra O. Entonces, lo que puede hacer un alumno o una de estas compañías es copiar un trabajo, copiar un texto, pegarlo y utilizar la función buscar y reemplazar para pedirle que todas las letras E de ese trabajo se reemplacen por la E del cirílico y todas las letras O por las O del alfabeto griego. Entonces, a simple vista, este texto pareciera haber sido escrito por el alumno y como es texto alterado, es posible que nosotros no podamos encontrar la similitud textual de dónde fue copiado y pegado, porque lo cambiaron. A veces la encontramos, pero si no la encontramos, vamos a encontrar los caracteres reemplazados y se los vamos a marcar en rojo. Si ustedes ven que un alumno escribió en alguna sección o en todo el texto con el alfabeto latino, pero las letras C las escribió con el alfabeto cirílico, bueno, vale, bien vale tener una conversación con ese alumno y preguntarle por qué lo hizo. Es muy difícil de defender. Sí puede suceder a veces que si un alumno agrega, por ejemplo, una nota al pie y la agrega del lado izquierdo del punto final, como es un número muy pequeño, aparezca marcado como un carácter reemplazado. Y eso obviamente no es un problema, es que el sistema reconoce algo raro. Por eso cuando ustedes tienen marcas de alerta, lo que hacen siempre es ir a mirarlas directamente y las ven en detalle y ven si es problemático o no. Ahora bien, yendo a lo que es la similitud textual en sí misma, eh, y para arrancar, siempre en estos trabajos que yo presento o les muestro en las presentaciones, me gusta arrancar con un trabajo que tiene 100% para que veamos algo que en principio suena problemático. Que nosotros decimos, bueno, 100%, ¿qué sucedió aquí? Es plagio. Bueno, de vuelta, siempre hay que mirar el trabajo uno por uno. En general, en mi experiencia, por lo que yo escucho con clientes trabajando aquí, cuando tienen 95% de plagio, 100% de plagio, 80%, es que hay una coincidencia con una versión previa del mismo trabajo que se guardó en la base de datos por error. Por supuesto que ustedes pueden borrar ese trabajo que se guardó previamente, como yo ya les expliqué, especialmente desde el sitio web, pero también lo que ustedes pueden hacer es excluir fuentes que no son problemáticas, por ejemplo, aquellas que tienen 100%, porque ya saben que esa coincidencia era esperable porque viene de una subida previa. Y es por eso que nosotros les mostramos las fuentes aquí a la derecha, para que ustedes puedan trabajar de esta manera. La manera en la que nosotros les presentamos las fuentes son dos. Van a ver aquí, por supuesto, el porcentaje, van a poder acceder a los filtros, esto lo vamos a ver ahora rápido, brevemente, pero básicamente ustedes van a tener fuentes y van a ver que nosotros les podemos o no mostrar las fuentes solapadas. Cuando nos referimos a fuentes solapadas son las dos formas en las que les presentamos las fuentes. Si ustedes no lo tienen activado, les vamos a mostrar un resumen, que les va a mostrar las fuentes más relevantes en relación al porcentaje que esta fuente agrega en el reporte de similitud. Como en este caso tenemos una fuente de 100%, es la única fuente que les vamos a mostrar si ven el resumen. Pero si ustedes quieren ver todas las fuentes con las cuales encontramos similitudes, aprietan el botón de fuentes solapadas y vamos a ver, van a mostrarles todas las fuentes con las cuales encontramos similitudes con distintos porcentajes. Y esta es en general la manera en la que los profesores trabajan más habitualmente. Porque ustedes aquí van a ver muchas fuentes de coincidencia, que esto también en parte sucede porque yo este trabajo lo creé
con muchas, copiando y pegando de muchos lados para que se pueda ver bien, pero ustedes puede ser que no tengan tantas fuentes en general. Y por lo tanto, a veces muchos docentes quieren trabajar con mostrando todas las fuentes y las analizan una por una. Si quieren trabajar con el resumen, pueden. Pueden directamente seleccionar. Aquí van a tener la única fuente principal. ¿Y qué es lo que pasa de vuelta? Ustedes se encuentran con el trabajo este. Fue subido antes, 100% de similitud. No lo puedo, no lo quiero borrar. Sencillamente aprieto el botón aquí, el símbolo de prohibido aquí, excluir fuente. Aprieto el botón y listo. Y vemos que aparece una sección de exclusiones aquí abajo del porcentaje, en donde la fuente excluida va a aparecer. Lógicamente yo excluí esa del 100%, pero este trabajo fue subido con anterioridad en 3 ocasiones. Entonces la siguiente fuente de 100% va a ocupar su lugar. Entonces si yo aprieto mostrar todas las fuentes, vemos que hay otras 2 fuentes de 100%, las excluyo y cuando ya excluí todas las fuentes del 100%, aquí estoy viendo todas las fuentes que tengo, pero déjenme mostrarles. En exclusiones aparecen las 3 aquí. Las puedo volver a incorporar si quiero. Y si yo remuevo ver todas las fuentes y vuelvo al resumen de fuentes, una vez que ya no tengo ninguna fuente del 100%, el sistema me hace un nuevo resumen con otras, creo que aquí tengo unas 7, 9, 10 fuentes más relevantes. Vemos una del 26%, una del 12% y así sucesivamente. Y es acá donde empezamos a trabajar, incluso con un resumen de fuentes de una manera más acotada, más manejable, por así decirlo. ¿Cuál es la gran ventaja del reporte de similitud en su versión nueva que ustedes tienen en Similarity o Originality? Una de las grandes ventajas es que ustedes van a poder excluir, aparte de fuentes enteras, secciones específicas o bloques del texto que tienen coincidencias que no son problemáticas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la fuente número 2, Interescuelas, un sitio, un trabajo académico subido a un sitio web. Cuando ustedes seleccionan la fuente, lo que van a ver es que hay 12 bloques de texto marcados y ustedes van a ver a la izquierda la sección o bloque del texto de su trabajo con la cual nosotros creemos que hay coincidencias y a la derecha, si tienen acceso a la fuente porque es un sitio web, un trabajo académico subido a internet de acceso abierto o un trabajo de su propia universidad en la base de datos institucional y ustedes lo pueden ver, van a ver un resumen contextual de dónde viene esta similitud textual, el texto original y la parte coloreada con la cual nosotros creemos que hay coincidencia en esta sección que les estamos marcando. Y entonces lo que ustedes hacen es abrir el texto y navegan, perdón, abrir la fuente y navegan cada bloque de coincidencia una por una. Y van a evaluar si es problemática o no. Supongamos que ven la primera que dice, el objetivo de este trabajo consiste en analizar distintas representaciones. Ustedes probablemente sepan que hay cientos, si no miles de trabajos que arrancan escritos de esta manera y no necesariamente se copiaron los unos a los otros. Entonces, ustedes pueden, si ven esto aquí, una situación de una similitud como esta, seleccionan excluir coincidencia, por supuesto comparan con el contexto del trabajo original y si les parece que no es problemática, excluyen la coincidencia y listo, y pasan a la siguiente. Y entonces pueden navegar una por una, como esta otra que dice Países Bajos, el este de Francia, oeste de Alemania. Bueno, esta tampoco es problemática. No, no creo que esto sea esto es más una cuestión de coincidencia textual por fortuna, por coincidencia azarosa. Entonces la excluyo. Y así sucesivamente. Ustedes van excluyendo y dentro de la sección de exclusiones van a ver que no solo tienen fuentes enteras excluidas, sino que comienzan a tener exclusiones de texto. A partir de exclusiones de fuentes y de exclusiones de texto por cada fuente, ustedes comienzan a ajustar el reporte de similitud para que solamente les coloree aquellas secciones que ustedes piensan que es problemática. Y entonces cuando ustedes encuentran esa cuestión problemática, es decir, supongamos esta frase que me parece que la veo, la leo aquí y me parece que es muy difícil que haya una coincidencia azarosa en este caso. Y leo aquí el texto original y me parece que esto fue un copiado y pegado. No veo ninguna referencia, no veo que esté citado. Me parece que esto es problemático. Bueno, entonces quizás yo tenga que conversar con el alumno sobre esta sección y preguntarle por qué no citó o por qué no hay ninguna comilla. Quizás el alumno quiso parafrasear y se olvidó. Bueno, si intentó parafrasear, a veces lo vamos a notar porque vamos a ver
el texto original y a veces un alumno le puede cambiar una o dos palabritas y eso puede denota que quizás el alumno quiso hacer un cambio y no sabía cómo, o que quizás el alumno quiso engañar el copiado y pegado modificando una o dos palabras, pero igual la similitud se las vamos a mostrar. Y déjenme decirles nada más que ustedes pueden ver el texto completo. Supongamos que es un sitio web que se dio de baja y el alumno lo copió, pero si nosotros lo indexamos en la base de datos, ese sitio web va a aparecer en nuestra base de datos de todas maneras porque fue archivado, fue indexado y lo archivamos. Y entonces ustedes van a poder ver, quizás no el sitio web a partir del link, pero ustedes van a poder seleccionar, ver el texto completo de la fuente aquí. Y lo que vamos a hacer es mostrarles en formato texto la fuente original de nuestra base de datos. Por ejemplo, un sitio web que se dio de baja, pero ustedes van a ver el texto. Y entonces de vuelta van a poder navegar una por una todas las coincidencias textuales entre su texto y el texto aquí. Y van a poder determinar si es problemática la fuente entera, si no es problemática y la excluyen, o secciones por secciones. Ahora bien, hasta aquí estamos con el trabajo de las fuentes. Déjenme mostrarles la cuestión de los filtros, que ustedes ya lo vieron de manera predeterminada en las exclusiones. De vuelta aquí pueden elegir con qué elementos de la base de datos quieren comparar y aquí tienen la opción de excluir bibliografía o citas textuales, etcétera. Es muy sencillo. Déjenme ir aquí abajo de todo. Vamos a ir a la sección de bibliografía, por ejemplo, que la ven toda coloreada como yo les mostré en esas capturas de pantalla. Entonces lo que hacen aquí es excluir bibliografía. Ya bajó el porcentaje, esta sección no está más coloreada, listo. No es muy difícil, no necesitan excluir nada de manera predeterminada, lo hacen desde aquí, la vuelven a incluir si quieren, al igual que cada elemento que se excluye, fuentes, secciones de texto, bloques de texto, los pueden volver a incluir muy fácilmente. Y déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí tienen este párrafo que fue copiado y pegado, pero está entre citas. Entonces ustedes pueden excluir citas textuales, o incluso también texto citado, aplican filtros y ya vemos que estas secciones que estaban coloreadas ya no están más marcadas, porque lo que sucede es que ustedes como instructores revisaron el reporte y vieron que el alumno utilizó las citas correctamente, o al menos que lo que estaba citado correctamente. Y entonces no había necesidad que lo que esté citado incremente el porcentaje de similitud general. Lo que hacen ustedes es excluir las citas, citas textuales por texto encomillado, texto citado, texto que está referenciado con paréntesis al final o que está puesto también entre... tengo entendido que cuando uno crea un bloque de citas más pequeño, ajustado en el medio, eso entra dentro de citas textuales. Pero en todo caso siempre pueden excluir ambas o ir probando. Pero básicamente la idea de texto citado es cuando el alumno coloca una cita al final. Si les parece que eso está correcto, lo pueden excluir también. Y así entre los filtros, las fuentes y la exclusión de bloques de texto, ustedes van ajustando o calibrando el reporte de similitud para que refleje aquellas secciones problemáticas que son las que ustedes quieren prestar atención. Esto es todo para lo que es el reporte de similitud. Dentro de esta primera hora de presentación, lo que nos queda nos queda una sección dedicada a lo que es la escritura con inteligencia artificial. No tengo aquí diapositivas de este tipo se las voy a agregar igual en el mail de seguimiento, lo que es diapositivas para explicar cómo funciona la escritura con inteligencia artificial. Pero déjenme mostrarles porque en realidad en lo que es la demostración práctica no tiene mucha complejidad. En lo teórico y lo sencillo, nuestro sistema de detección de escritura con inteligencia artificial no funciona igual que el reporte de similitud. En el reporte de similitud, nosotros buscamos coincidencias con una base de datos preexistente, textos que se escribieron con anterioridad, y buscamos que nadie haya copiado y pegado de esos textos. En el reporte de inteligencia artificial, como ustedes saben, estas herramientas como ChatGPT crean texto nuevo cada vez que escriben. Entonces no tiene sentido buscar similitudes textuales con textos escritos por estas herramientas. Lo que hacemos nosotros, en cambio, es eh, creamos un modelo que identifica patrones de escritura que son propios de estas herramientas de escritura con inteligencia artificial. Porque cuando estas herramientas escriben, sobre todo en sus versiones gratuitas, pero también en las en las que son premium o pagas, tienden a escribir de una manera menos fluida o más repetitiva que un ser humano. Y sus patrones de escritura son identificables.
Tienden a repetir el uso de palabras, tienden a repetir el uso que hacen de palabras específicas y por lo tanto sus patrones de escritura pueden ser reconocidos. Nosotros creamos nuestro propio modelo de inteligencia artificial, lo entrenamos con nuestra base de datos masiva de Turnitin, con textos presentados tanto escritos por inteligencia artificial como escritos por hispanohablantes nativos y no nativos, para reconocer esas diferencias. Y gracias a ese entrenamiento, nuestros modelos muy sólido, pero siempre considerando la cuestión principal, y es que nuestro modelo se focaliza fundamentalmente en no tener falsos positivos. Y esa es su prioridad. Es decir, nuestro modelo es muy cauteloso. Les va a colorear secciones en el texto, como ustedes ven aquí, ahora se las voy a mostrar. Vamos a movernos directamente ahí. Va a colorearles secciones en el cuerpo del texto que nosotros consideramos que fueron escritas por inteligencia artificial, las predecimos como escritas por inteligencia artificial y cuando llegamos a colorearlas, cuando ustedes ven estas secciones coloreadas en el texto, tenemos una eficacia, una eficacia de más del 99%. Eso no significa que nosotros vamos a colorear todas las secciones que fueron escritas por inteligencia artificial, porque hay muchas secciones que son difíciles de discernir o incluso cuando venimos de una sección, por ejemplo, escrita por un ser humano, como esto que viene aquí, en esta parte yo copié y pegué texto de una publicación y fue escrita por un ser humano. Luego, cuando viene esta sección aquí abajo, primero que nada, déjenme decirles, nuestro sistema no interpreta subtítulos, no es que porque yo escribí este subtítulo aquí, el sistema va a decir, ah, aquí empieza la parte escrita por inteligencia artificial. No, nuestro sistema solamente identifica patrones de escritura. De hecho, aquí dice que el texto generado empieza a ser, que el texto empieza a ser escrito con inteligencia artificial, y ustedes ven que la primera oración no la marcó como escrita por inteligencia artificial. ¿Por qué no la marcó? Porque venimos de una sección escrita por ser humano. Aparte de eso, nuestro sistema de predicción de escritura con inteligencia artificial necesita texto en prosa. Y esto es algo que es sumamente importante y es que nuestro sistema de escritura de predicción de escritura con inteligencia artificial solo funciona con texto. De vuelta, no predecimos ni detectamos inteligencia artificial en imágenes o videos o audio. Esto es solo para texto. Necesita 300 palabras al menos escritas en prosa, es decir, no viñetas o los famosos bullet point en inglés, no subtítulos. Si tiene viñetas, tienen que tener bastantes líneas de texto, 3 4 líneas de texto mínimo. A veces detecta con menos, pero en general necesita más que eso. Y oraciones más o menos largas. Si un estudiante tiene un párrafo de solamente 3 líneas, o viñeta, o muchas viñetas de 2 o 3 líneas cada una, nuestro sistema va a ignorar esas secciones, no las va a leer. Porque, bueno, lamentablemente aquí no tengo las diapositivas para mostrarles cómo funciona el sistema. Pero básicamente, sí puedo compartirles un webinar que presenté sobre inteligencia artificial en donde tengo todas esas viñetas. No tengo problemas en compartirlo con los administradores para que los puedan ver. Está en español, se ve todo mucho más en detalle, con ejemplos también de humanizadores. Si quieren, me piden y yo no tengo problema, les comparto el enlace. Em, Básicamente nuestro sistema lo que hace es, viene detectando escritura humana, no marca nada. Cuando comienza a detectar escritura con inteligencia artificial, tampoco va a marcar porque va a depender de lo que viene luego. Crea bloques de texto y los interpola. Y entonces cada oración es comparada con lo que viene antes y con lo que viene luego. Solamente cuando detecta consistentemente escritura con inteligencia artificial en texto en prosa, va a comenzar a marcarles aquí. E incluso cuando comienza a marcar, va a suceder por momentos que van a haber secciones como estas, por ejemplo, en las cuales esto fue escrito también por inteligencia artificial. Pero como hay un subtítulo aquí en el medio, y es posible que el sistema, como es muy cauteloso, haya detectado algún tipo de escritura similar a la de un hispanohablante no nativo, que no tiene español como lengua materna, eh, es posible que no haya decidido no marcar una oración, probablemente esta de aquí, y cuando se detecta ese tipo de escritura posiblemente humana, no solo no se marca, sino que tampoco se va a marcar lo anterior y lo que viene luego. El subtítulo también puede afectar a la forma en la que marca. ¿Y a qué me refiero con esta cuestión? Yo les digo, las viñetas no se consideran cuando son muy cortitas, los subtítulos no se consideran, y siempre el sistema es muy cauteloso de no tener falsos positivos.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es muy probable que cuando ustedes corran el reporte de inteligencia artificial tengan secciones marcadas con mucha mezcla de partes blancas que no están marcadas y algunas partes escritas por inteligencia artificial. ¿Y eso qué significa? Que la mejor manera de recibir el soporte apropiado de nuestro sistema de predicción de escritura con inteligencia artificial, o en otras palabras, la mejor manera de usarlo, es no usarlo oración por oración. Si ustedes van oración por oración, van a perderse muchas oraciones que fueron escritas por inteligencia artificial, pero probablemente puede ser que a alguno le hayan escrito algo de escritura humana y entonces lo que venía antes y después quedó en blanco. Si le agregan una viñeta o un subtítulo, puede ser que no lo registre y haya alguna otra parte. Lo mejor es que utilicen lo que ven aquí a la derecha, que tienen el porcentaje total y el desglose que les muestra los bloques de texto en los que les separamos y las secciones escritas, y que utilicen esto como un mapa o un faro que les dice, vean hacia esta sección, porque es en esta sección que ustedes ven aquí, en donde nosotros reconocimos escritura por inteligencia artificial. Si las llegamos a colorear, si se las marcamos en el bloque, las secciones coloreadas tienen una certeza de más del 99%. Va a pasar que nos perdemos algunas, pero el área en general va a estar correctamente marcada. Y aquí lo marca perfectamente, desde donde inicia, aunque no marca la primera oración, hasta el final de la sección, abajo de todo, que termina donde está el texto en blanco que les mostré, que fue escrito por un humano, eh, el sistema lo marcó correctamente. No marcó la última oración, no marcó oraciones en el medio, pero que esta parte fue escrita por inteligencia artificial, el sistema no tiene ninguna duda, o por lo menos se los puede certificar en más de un 99%. Y es aquí donde viene el rol docente, porque el docente tiene también que participar necesariamente. Ustedes pueden definir esto y tomar el porcentaje si así lo quieren como un indicador, pero nosotros no recomendamos que se guíen tanto por el porcentaje, sino que si tienen un porcentaje aquí que les aparece que es 20% o más, y ahora eso es lo último que les voy a mencionar, qué pasa cuando es menos del 20%. Pero cuando tienen 20% más, eso significa que nosotros llegamos al punto en el cual tenemos suficiente texto para colorear en el cuerpo y decirles aquí, busquen en este lugar. Cuando eso pasa, lo que les recomendamos, y esto aparece en la sección de recursos que ustedes tienen aquí abajo, si ustedes exploran recursos, se va a abrir una página web en donde van a ver distintos papers o artículos cortos que les van a explicar cómo abordar textos generados con inteligencia artificial en clase y la más importante, cómo abordar un falso positivo cuando nosotros detectamos algo y el estudiante lo niega. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay varias explicaciones o varias opciones. Una opción es, ya que nosotros tenemos esta sección aquí coloreada, vamos a ir a verla y vamos, por ejemplo, a empezar a comparar el estilo de escritura entre la sección que tenemos coloreada aquí, como escrita con inteligencia artificial, y lo que viene antes o después, que aparece escrito por un ser humano. ¿Cambió súbitamente el estilo de escritura? ¿Se modificó? ¿Se vuelve más sutil, más sofisticado o menos sofisticado? Bueno, si hay un cambio muy importante, podemos sentarnos a conversar con el alumno y cara a cara al texto que presentó, y preguntarle por qué súbitamente cambió el estilo. Porque ustedes tienen una herramienta que les sugiere que hay más de un 99% de probabilidades de que el área esta haya sido escrita con inteligencia artificial. Otra opción que ustedes pueden hacer es ir a la cuestión de los ejemplos. Y esto pasa mucho, sobre todo con las herramientas gratuitas de inteligencia artificial, aunque las pagas a veces también tienen estos mismos errores. Yo les pedí, por ejemplo, que me den ejemplos de la temática en la que yo me especializo. Ustedes como docentes tienen su área de especialidad, y entonces ustedes tienen más conocimiento y pueden, por ejemplo, analizar los ejemplos que aparecen coloreados en la sección que supuestamente fue escrita por inteligencia artificial y comenzar a indagarlos y ver si son ejemplos que se corresponden con lo que le preguntaron o no. Este ejemplo que aparece aquí... eh, es como si yo le hubiese pedido a la inteligencia artificial que me dé un ejemplo de emperadores romanos famosos, y me presentó el ejemplo de un presidente de Italia del siglo XX. Eh, que claro, la inteligencia artificial pensó, está basado en Roma, es famoso, importante políticamente, lo presento como un ejemplo, pero no es lo que nosotros le preguntamos. Hay un problema cronológico que la inteligencia artificial en su versión gratuita que utiliza aquí no llegó a incorporarlo como pasa muchas veces. Eh, ya sea que los ejemplos son malos, inconsistentes o buenos, pero no saben bien de dónde viene la cita, pueden
ustedes tienen el respaldo de esta sección coloreada para analizarlo en detalle, no tienen que ver todo el texto, solamente ven esa parte y dicen, bueno, este ejemplo, ¿de dónde viene? Y pueden sentarse a conversar con el alumno y preguntarle, ¿de dónde sacaron este ejemplo? ¿Me pueden mostrar las fuentes? ¿Me pueden indicar o explicar cómo fue que lo elaboraron? En el caso este, yo les diría, este ejemplo que me dieron no coincide en nada con la pregunta que yo les hice. Y tengo un sistema que me dice que esto fue escrito por inteligencia artificial. Entonces aquí hay un problema para analizar. En general, en la experiencia que yo tengo con clientes, eh, eh, al principio los alumnos niegan el uso de inteligencia artificial, pero luego cuando se los pone cara a cara con el texto, tienden a aceptar un determinado grado de utilización de estas herramientas. Por supuesto que esto no es, Turnitin no es una herramienta de policía, no busca hacer eso ni busca ser una herramienta punitiva. Sucede muchas veces que los alumnos utilizan inteligencia artificial para mejorar el texto. Y pasa a veces que un alumno hace el trabajo, busca las fuentes, trabaja correctamente, pero lo que sucede es que quizás una vez que escribe todo, utiliza una herramienta de inteligencia artificial para mejorar el texto y hacerlo incluso mejor. Si le utiliza la herramienta de inteligencia artificial para corregir la gramática, nosotros no vamos a marcar nada, porque vamos a detectar eso como escrito por un ser humano. Y nosotros entendemos que la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta para este tipo de elementos. O incluso personas o alumnos con dislexia pueden necesitar algún tipo de ayuda. Sin embargo, si por ejemplo utilizan estas herramientas para mejorar el texto y modificarlo profundamente, la diferencia entre texto humano y texto por inteligencia artificial se vuelve un poco más difusa. Y es ahí donde puede ser que nosotros comencemos a colorear. Y lo mismo sucede si utilizan Grammarly en su versión premium. La versión paga de Grammarly utiliza inteligencia artificial. Entonces, si ellos corrigen mucho el texto con ese Grammarly inteligencia artificial premium, nosotros vamos a marcarlo como escrito con inteligencia artificial, muy probablemente. Entonces, por eso, esto no es una herramienta punitiva. Tienen aquí la indicación, pueden sentarse a conversar con el alumno y tratar de entender qué es lo que sucedió. Y en algún momento se puede llegar siempre a entender por qué apareció marcado o por qué no. Y muchas veces sucede que los alumnos utilizan estas herramientas como una ayuda que no necesariamente está mal, pero que quizás no saben cómo utilizarla sin que sea invasiva para su propia voz. También incluso puede indicarles aquí a ustedes, supongamos que ustedes le dijeran a los alumnos, bueno, yo les permito que utilicen inteligencia artificial en la introducción, pero no en la conclusión, porque ahí quiero escuchar su voz. Pero si aparece coloreada la sección de la conclusión es que los alumnos no siguieron esa indicación. De ahí la importancia del desglose, como el mapa que les indica a dónde mirar. Y ya finalizamos aquí con la hora de presentación. Déjenme decirles nada más una cosa que es posible que les va a pasar, y esto sí es lo último. Nosotros solamente les vamos a marcar un porcentaje aquí con un número y vamos a colorear en el texto si encontramos 20% más. Cuando encontramos entre 1% y 19%, solamente les vamos a mostrar un asterisco aquí. No les vamos a colorear nada en el texto y lo único que les vamos a decir es que sospechamos que puede haber habido escritura con inteligencia artificial, pero como no tenemos suficientes elementos o contenido textual y no encontramos suficientes elementos para que nuestro sistema funcione perfectamente, es decir, para que tenga menos de un 1% de falsos positivos, no vamos a marcarles ningún número ni les vamos a marcar ninguna sección. Básicamente, en otras palabras, cuando encontramos entre 1 y 19%, nuestro porcentaje de falsos positivos es mayor. Y entonces no queremos indicarles algo que puede estar equivocado. Justamente por esa cautela, cuando hay entre 1 y 19%, nosotros no le mostramos números. Les vamos a mostrar un asterisco. Pueden mirarlo si quieren, pueden tratar de entender cómo fue escrito, pero no van a tener el soporte del desglose ni las secciones coloreadas porque hay un mayor riesgo de falsos positivos y nosotros somos muy cautelosos con eso. Si les aparece el asterisco, ya saben por qué es. En general se relaciona al hecho de que el texto, o al menos en mi experiencia, tiene muchas viñetas, muchos subtítulos, y entonces no hay mucho texto que se pueda analizar y lo que se termina encontrando es muy poquitito, y entonces entre 1 y 19% y entonces se muestra el asterisco. A veces revisar la manera en la que el texto se escribió y ser explícito con los estudiantes al decirles que si van a escribir y nosotros queremos contar con ayuda de esta herramienta, es bueno que eviten utilizar viñetas.
Eso puede ayudarles bastante a evitar los asteriscos, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí estamos. Esa es la parte de la presentación de una hora. Queda un espacio para preguntas, así que, por favor, escucho preguntas. Muchas gracias de vuelta por prestar atención y todo. Gustavo, gracias a ti. La verdad es que la exposición ha sido muy clarificadora y la verdad es que yo tenía algunas dudas que preguntarte, pero me han quedado resueltas con todo lo que nos has contado. Así que abrimos efectivamente el turno de preguntas y si alguno queréis preguntar algo, este es vuestro momento. Hago una pregunta. Sí. Para software, para código de software, ¿qué resultado nos daría Turnitin? Supongo que Eh, el análisis que hace, no el de la IA, el que hace contra ah, repositorios. bueno, Bueno, el de la IA también, igual también no. arroja Sí, resultados. serían dos elementos distintos. Yo te diría, de lo que es similitud textual para códigos, sí, nosotros incluimos códigos dentro de nuestro reporte de similitud. Recuerda, tienen que tener al menos 20 palabras para que nosotros podamos correr un reporte de similitud. Esto es normal. Yo no soy un gran experto en código, hice algo en mi escuela secundaria, así que tengo una breve idea. Los códigos tienden a ser más largos, por lo que yo recuerdo. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que si estos códigos fueron, por ejemplo, subidos como un trabajo de estudiante y fueron guardados en la base de datos, nosotros vamos a encontrar similitudes con eso. Si estos códigos vienen de páginas web, es muy probable que nosotros encontremos la similitud textual. ¿Por qué? Porque nosotros indexamos miles de millones de páginas web desde hace 15 años. Entonces, es muy probable que nosotros encontremos la similitud textual con esos códigos en lo que es similitud. De vuelta, tienen que estar subidos en alguna fuente para que nosotros encontremos similitudes o si ustedes tienen alumnos que, por ejemplo, suben un trabajo al mismo tiempo, ustedes pueden correr, cuando suben todos los trabajos juntos, pueden correr, ya que preguntas, ¿quieren que les muestre algo en el sitio web que se refiere a comparar trabajos entre ellos que puede ser útil para eso? Em, Aquí tenemos una carpeta, ven aquí el Drive que les mencioné. Pero aquí tengo una carpeta que dice Doc to Doc, que es documento a documento. Déjenme mostrarles algo. En la carpeta documento a documento yo puedo apretar cargar aquí y comparación y subir un archivo que en vez de subir un archivo en el repositorio, que es lo mismo que apretar cargar, yo puedo comparar de documento a documento. ¿Eso qué significa? Yo puedo seleccionar un archivo principal y puedo agregar hasta 5 archivos. Y esto, no, esto va a correr un reporte de similitud solo dentro de estos archivos, que van a buscar similitud entre ellos. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, para un trabajo de código, para evitar que los alumnos hagan colusión entre ellos y ver que no se copiaron el código entre ellos, puede ser útil subir el archivo aquí. No necesita que ese alumno haya copiado o haya... Es decir, este caso busca similitudes entre trabajos de estudiantes que no necesariamente se guardaron en el sitio web. Pero si se copiaron al momento del examen, esa colusión va a aparecer aquí, marcada. Entonces, esto es una opción. Hay un archivo principal y hasta 5 archivos de comparación. Pueden crear quizás varias carpetas si tienen estudiantes más numerosos y buscar colusión entre ellos. Em, pero bueno, aquí tenés una opción, por ejemplo, para lo que es similitud entre códigos. Así sería como funciona. Ahora, dentro de lo que es la escritura con inteligencia artificial, yo diría que hay un problema ahí. Nosotros en principio lo vamos a reconocer, pero el problema es que por la característica de los códigos que tienen frases muy cortas a veces y pequeñas palabras, al no ser texto en prosa, es muy posible que nuestro sistema de detección de escritura con inteligencia artificial no lo pueda detectar. Vale. Yo te diría que no, en principio, que no vas a encontrar nada o como mucho vas a encontrar un asterisco. Eh, pero similitud sí. Y si buscan colusión entre estudiantes lo van a poder encontrar también. Vale, vale, de acuerdo. Gracias, Gustavo, gracias. Quisiera comentar un par de cositas que igual tienen que ver con el uso que se hace a través de mi aulario y que a veces nos llegan incidencias. Eh, Vamos a ver, en la manera de configurar tareas de mi aulario, o sea, hay una opción que permite que el envío del estudiante
eh, conste de un archivo, varios archivos adjuntos, ¿vale? Que es lo que habitualmente se hace, que es donde el estudiante que ha realizado el trabajo en Word lo sube directamente o lo convierte a PDF y lo adjunta, ¿vale? Eh, como decía, la configuración de tareas permite elegir entre archivo adjunto o archivo adjunto y comentarios. Editor HTML, concretamente se llama, ¿vale? Entonces, en el editor HTML el estudiante puede escribir el trabajo entero o puede escribir algo así como buenos días, hola, aquí le dejo mi documento en PDF, saludos, ¿vale? Una especie de cuerpo de correo. Entonces, este texto también pasa por el análisis de Turnitin y como normalmente son textos cortos, son menos de 20 palabras, esto ocasiona un error, ¿vale? Entonces, yo lo menciono aquí para que eh, el colectivo que tenemos de asistentes lo entienda, que es posible que si configura de esta manera la tarea va a tener errores, ¿vale? Es debido a eso. Me estoy anticipando un poco, ¿vale? Y quería comentar otra cosa. También en la configuración de la tarea se puede habilitar más de un envío por estudiante. Entonces, esto va a ocasionar lo que has comentado tú antes, Gustavo, de que hay documentos que se envían y que posteriormente se envían otras versiones casi idénticas, ¿vale? Cuando una tarea se configura para más de un envío, el estudiante envía un primer trabajo, pero luego vuelve a editarlo, cambia alguna cosa, porque tiene oportunidad de enviar un segundo envío. Entonces, ambos envíos van a originar un análisis, un informe de análisis en Turnitin, y el segundo envío eh, podría recibir el plagio, entre comillas, del primero, ¿vale? Pero lo que hace Turnitin por defecto es excluir la fuente, ¿vale? Entonces, esto suele ser una pregunta un poco también habitual. La respuesta es que el segundo envío, si el título y el autor, el estudiante que envía el trabajo es el mismo, ¿vale? Turnitin va a entender que es el mismo documento y lo excluye, pero va a estar también ahí como fuente excluida por si se quiere revertirlo. ¿Me explico? Vale. Muchas gracias por el comentario, Pablo. Sí, yo en general lo que sucede, como no soy un especialista en integraciones, nosotros tenemos nuestro especialista en integraciones, Juan. Quizás lo conozcan, hayan trabajado con él. Él probablemente sepa mucho mejor cómo funciona porque hay tantos LMS que estamos integrados que conocer el detalle de cada uno es algo que los especialistas saben. En lo que yo puedo decir es que eso, en algunas ocasiones yo he visto, me parece, en integraciones con Sakai, que está la opción de permitir, como decís, a los alumnos que entreguen varias veces y cada nueva entrega reemplaza a la anterior y la elimina. Pero eso también es una función que está presente en otro tipo de productos. Yo no recuerdo haberla visto en donde yo les configuré hoy, pero de todas maneras es posible que me esté perdiendo algo en lo que es el entorno suyo de Sakai. Em, de todas maneras, gracias por la presentación. Lo que yo recomendaría igual para agregar a lo que mencionás vos es recuerden siempre que si tienen problemas de similitudes con una versión previa, no hay que entrar en pánico porque la exclusión, si no la hace el sistema automáticamente, la pueden hacer ustedes desde el reporte directamente. Y es muy fácil y muy sencillo. Entonces, eso es el primer elemento. Y el otro también, desde el sitio web, recuerden siempre que cuando eso sucede pueden eliminar, como un Google Drive, ustedes pueden siempre eliminar el archivo que subieron por error y pueden, ¿cómo se dice? Y eso Supongamos que ustedes corren un reporte de similitud y encuentran similitudes con una versión anterior del mismo trabajo en el sitio web que subieron. Entonces, aparte de excluir esa fuente, en el reporte pueden ir y borrar el trabajo que subieron con anterioridad, lo eliminan de la bandeja de entrada y luego suben de vuelta el segundo trabajo que ustedes subieron. Porque no es retroactivo. Cuando ustedes eliminan algo, nada cambia de manera retroactiva. Es decir, ustedes tienen que volver a subir el trabajo. Cuando lo vuelvan a subir,
van a ver que la comparación con ese trabajo que eliminaron de la base de datos ya no está más. Pero bueno, gracias Pablo por tus comentarios y clarificaciones que seguro son sumamente importantes para los docentes. Veo acá una pregunta que dice si de Iñigo, que dice si se puede o debe aplicar la herramienta sin avisar a los alumnos. Depende, a veces yo conozco integraciones en las cuales, por lo menos no sé en el caso de su herramienta con su entorno, pero conozco integraciones con LMS que no van a permitir que el alumno suba un trabajo y que corra Turnitin sin aceptar las condiciones de servicio o condiciones de privacidad fundamentales. Los alumnos tienen que aceptar ese tipo de condiciones y entonces necesariamente van a saber que hay un reporte de Turnitin corriéndose. No estoy seguro cómo funciona en el caso de su entorno del aula suya virtual. Funciona de la misma manera, Gustavo. Aquí cuando una tarea se va a pasar por un antiplagio, la tarea aparece referenciada con una vitolita, un simbolito en Bien, rojo y se advierte a los alumnos de bien, que ese trabajo se va a pasar por el antiplagio. O perfecto. sea, los alumnos siempre saben que su trabajo va a Sí. estar contrastado en tema de plagio. De hecho, cuando yo subí un trabajo esta mañana, vi que me avisaba que estaba configurado para que sea subido por Turnitin, pero de vuelta no quiero ir en algo que no conozco de su entorno en particular. Si ustedes suben su trabajo a los sitios web, el proceso es distinto al sitio web que les mostré, porque tienen su espacio, los alumnos les envían el trabajo a ustedes, ustedes crean sus carpetas o no, o suben a su espacio directamente y listo. Pero bueno, no es algo que yo pueda decirles cómo interactuar con sus alumnos y qué hacerles saber o no. Pero bueno, espero que esto responda a tu pregunta. Ahí veo otra pregunta. Dice que además del uso docente, Turnitin puede ser una excelente herramienta para la labor como investigadores y en concreto para revisar artículos de revista, tesis doctorales o memoriales. ¿Hay alguna recomendación en particular que debamos tener en cuenta en ese sentido? No en particular. Pueden interesarles saber que hay un producto aparte de Turnitin que se llama Authenticate, que es un producto que está más focalizado en lo que es la investigación y la publicación académica. Y lo que es interesante es que les permite, por ejemplo, crear carpetas, como funciona en un entorno similar al que yo les mostré del sitio web, pero les permite crear carpetas y luego crear grupos de usuarios que utilizan una misma carpeta y entonces trabajan en conjunto. Y esas facilidades les permiten, por ejemplo, eh, si hay varios editores de una revista académica, que puedan subir los trabajos al mismo espacio y todos van a poder ver los reportes de similitud que se corrieron sobre todas las contribuciones para ese volumen que se publica. Por ejemplo, eso tiene facilidades administrativas del flujo de trabajo o organizativas y aparte les permite comparar con trabajos subidos a Crossref, pero que son... hay unos sitios web en los cuales uno puede subir unas versiones previa a la impresión del trabajo para recibir retroalimentación que se puede subir a un sitio web y la gente comenta, los académicos comentan. Ese tipo en inglés se llama pre-printed o algo así, es como de donde yo lo tengo. En español está seguro también. A ustedes les da la posibilidad, ese producto, de buscar similitudes o decir, rastrear un copiado y pegado de textos que se subieron en esos sitios web también, para recibir retroalimentación antes de la publicación. Es decir, es bastante útil. Pero bueno, de todas maneras, como lo indican, como pregunta Jesús, sí, por supuesto, se puede utilizar esto para publicaciones académicas, si ustedes quieren buscar, si ustedes quieren utilizarlo. Desconozco cuáles son las reglas internas de su universidad, pero para ustedes como investigadores, como usuarios, pueden crear una carpeta en la que sea trabajos de investigación o rol de investigador y todo lo que ustedes quieran subir en relación a su rol de investigador lo pueden subir y testear ahí. Recuerden siempre que para evitar problemas, recuerden siempre que si van a crear una carpeta ahí, sepan que pueden configurar o no la cuestión em, pueden configurar o no la cuestión de que se guarden los archivos en esa carpeta o no y que se indexen en la base de datos. Porque si ustedes como investigadores quieren subir trabajos y luego por accidente los guardan de testeo, lo guardan en la base de datos, yo no conozco las reglas internas de vuelta de su universidad, pero si ustedes como investigadores, un colega les pasa un trabajo para que ustedes busquen similitudes y luego lo guardan en la base de datos por accidente, cuando ese colega lo presente va a encontrar una similitud de 100% con esa otra versión que ustedes guardaron. Entonces, sean cautelosos con cómo se guardan los trabajos en la base de datos. Y es posible que su universidad no les recomiende tanto el uso
para uso externo, aunque eso yo no quiero aquí entrometerme en asuntos de organización interna. Déjenme mencionarles algo que también ya que lo hicieron aquí, y quiero permitirles también, porque no estaba disponible, aquí, no encuentro dónde está, aquí, mis archivos. Em, Cuando ustedes crean una carpeta, ustedes pueden también permitir que los alumnos participen de el Originality en el sitio web, no como usuarios que se conectan y suben trabajos, sino como compartiéndoles un enlace o una URL en la cual los alumnos pueden acceder y subir un trabajo directamente. Supongamos que yo creo una carpeta que dice presentaciones de alumnos. La voy a crear acá. Ahora sigo respondiendo las preguntas en el chat, perdón. Presentaciones de alumnos. Una vez que la creo, si la edito acá, si los administradores me habilitaron esta opción, pueden ver habilitar vínculo de entregas a los estudiantes. Y esto es importante, quizás podría haberlo mencionado con anterioridad, disculpen si se me pasó. Cuando ustedes lo activan aquí, van a ver que se crea un hipervínculo que se puede copiar y con una fecha de caducidad. Lo guardan. Y en esta carpeta que aparece aquí, vamos a ver dónde aparece, presentaciones de alumnos. En esta carpeta significa que yo puedo, ese hipervínculo que copié y que le creé, lo tengo copiado y se lo puedo compartir a mis alumnos para que mis alumnos vayan a internet, aprieten el hipervínculo y cuando acceden van a ver que tienen una sitio web para cargar el trabajo por ellos mismos. Entonces, ustedes también pueden permitir que sus alumnos o por qué no, otros colegas investigadores, carguen trabajos en una carpeta aquí en el sitio web sin tener que conectarse como usuarios. Esta opción tiene que estar habilitada. Si la tienen habilitada, cuando creen la carpeta la van a ver. Entonces el alumno coloca el nombre, el apellido, el correo electrónico, selecciona el archivo, acepta los términos y entrega. Y a partir de ahí, cualquier alumno va a poder subir sus trabajos por su cuenta en la carpeta que ustedes crearon para ellos y ustedes van a ver los reportes. Ellos no van a poder ver ningún reporte ni nada, solamente pueden subir el archivo. Así que esto les facilita a ustedes el trabajo también. Espero que se haya respondido a la pregunta. Y acá veo una pregunta de Milton que dice, buenos días, estuve utilizando la herramienta contexto escrito en español y dice que no detecta nada de utilización de inteligencia. Perdón que hay un sonido de fondo. Esperen un segundo que hay un sonido de fondo. Disculpen, perdón. Estaba sonando un celular en el fondo y no quería que afecte el sonido. Dice que al pasarlo por la herramienta no detecta nada de utilización de inteligencia artificial, pero si lo pasa por un traductor para el inglés y utilizo la herramienta con este texto traducido, salta el detector de inteligencia artificial marcándome altos porcentajes de uso de IA. Bueno, hay varias cuestiones aquí al respecto. O sea, gracias por tu pregunta. Lo que sucede a veces es lo siguiente. Cuando uno pasa por traductores, a veces los traductores utilizan, de la misma manera, a veces los traductores utilizan Grammarly, como Grammarly, utilizan inteligencia artificial. Entonces, si nosotros enviamos un texto y lo traducimos al inglés en un traductor online, es posible que el traductor escriba a través de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, esa nueva escritura o traducción va a aparecer como escrita íntegramente por inteligencia artificial. Em, Ahora, con la cuestión de que no detecte, yo no sé si ese texto vos lo crearon y si se reconoce inteligencia artificial o no. Yo lo que diría, en base al caso que me cuenta Milton, lo que yo diría es que pareciera ser un texto que no tiene mucha escritura o nada de escritura con inteligencia artificial en español, pero si entiendo bien, al traducirlo al inglés, esa herramienta de traducción utiliza inteligencia artificial. Y entonces el resultado final sí fue escrito por inteligencia artificial. Y por eso nosotros la detectamos en inglés. Porque la herramienta artificial funciona tanto en español como en inglés. Y pronto va a funcionar también en japonés. Y otros idiomas están trabajando para ser incorporados también. Em, entonces, sí, tiene sentido que se detecte una traducción. Porque de vuelta, estas herramientas utilizan inteligencia artificial para escribirlas. No sé si esto responde a tu pregunta. Em, Después,
Con lo que se refiere al acceso de una barra, que es lo que pregunta Lorena y otras preguntas también, el acceso de una barra.turnitin.com. Lo que podemos hacer, si quieren, en algún momento, yo no tengo ningún problema, podemos, con los administradores de cuenta, puedo tener una sesión corta de media hora para explicarles cómo agregar usuarios al sitio web. Y yo encantado de tenerla, no hay ningún problema, se reserva. Es muy cortita la sesión, es muy, muy rápida. Y los administradores van a poder agregar todos los usuarios. Les explico cómo agregarlos como usuario. Porque ustedes, para poder acceder a una barra.turnitin.com, tienen que recibir una invitación. El administrador Gustavo, de cuenta. Sí, perdón, perdón. perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí. Ya venimos haciendo esa acción de añadir usuarios, tenemos procedimentado más o menos y ahora mismo me pasa por el chat un formulario Ah, para perfecto. Estoy de que acuerdo. quien esté interesado, la justificación de ese formulario es que necesitamos algunos datos pues para tener posteriores indicadores, ¿no? Pues departamento, bueno, sobre todo el correo electrónico. Entonces, con ese formulario rellenado, nosotros creamos la cuenta, Sí, ¿vale? perfecto. Ok. Al crear la cuenta se les envía un email con unas instrucciones de acceso. Es Bueno, muy muchas sencillo. gracias, Pablo. Si tienes algún otro detalle o algo más de información, hacemos esa sesión que dices, ¿eh? Sí, no, en realidad es más que nada para que, en tanto como ya lo tienen programado para el acceso, entonces no hay ningún problema, no es necesario. Era más que nada en el caso de que necesiten ayuda. Las funciones de administrador son muy sencillas y no son para nada difíciles, y crear un usuario fácil, pero si ya lo tienen programado, entonces no hay ningún inconveniente. Como quieran ustedes, igual, yo encantado de hacerlo. Eh, Hay una pregunta de Rosa que dice: la explicación que dan sobre la autorización del programa de plagio me genera la duda de si, cuando me nombran tribunal de un TFG, puedo pasar el programa sin comentarlo con el alumno, ya que yo no tengo la seguridad de si su tutor lo ha realizado. Hasta ahí no estoy tan seguro si eso recae en mí la respuesta de esta pregunta, porque no sabría decir cuáles son las reglas internas. Eh, lo que yo siempre puedo decir al respecto de esto es que, en tanto ustedes corran un reporte y no lo guarden en la base de datos, es decir, en tanto no ese mismo archivo al que están buscando similitud no sea guardado en la base de datos indexado para el futuro, no van a afectar nada a futuro. Porque si sencillamente lo único que están haciendo es ver un panorama de lo que se ve al momento, es una foto que están tomando al momento que ustedes lo corrieron. Si luego hubo cambios, tienen que correr un nuevo reporte de similitud al momento de convertirse en miembro del tribunal efectivamente. Pero digo, ustedes toman una foto. Si guardan el archivo en la base de datos, ahí sí ya generan un problema, porque ese archivo queda guardado y entonces quizás al momento va a aparecer esa nueva similitud textual de la... Entonces yo lo que recomendaría siempre es: tengan cuidado, sean cautelosos de no guardar archivos en la base de datos cuando lo corren, o si los guardan, de borrarlos en el sitio web, porque eso es quizás la mejor manera de evitar este tipo de inconvenientes. Ahora, con respecto a las reglas y los procedimientos de cuándo se debería correr este reporte, si es si lo tiene que correr primero el supervisor y luego el miembro del tribunal. Yo eso ya desconozco cuál es el protocolo. En todo caso, pueden conversar con el supervisor y preguntarle, y el supervisor puede decirles. Quizás el supervisor mismo puede compartir con ustedes el reporte de similitud, lo puede descargar y se los comparte, y entonces ustedes no tienen que preocuparse en correrlo, sencillamente lo leen. Pero de vuelta, a veces quizás es mejor, como miembros del tribunal, tener acceso al reporte, no en formato de texto, sino en formato interactivo en el sitio web, para poder excluir filtros y fuentes por su cuenta. No sé si esto responde la pregunta, pero la clave para Rosa sería no guardar el reporte cuando se hace, no guardar el archivo. Asegurarse que no sea indexado. Em, Acá Jesús pregunta: puede ser que esto está grabado y lo expliqué con anterioridad, cómo eliminar un trabajo en la base de datos. Si fue subido a través de el sitio web de su universidad, ahí yo ya no estoy seguro, pueden solicitar la eliminación, y siempre pueden, si no se puede solicitar la eliminación permanente, si se subió a partir del sitio web, porque se guardó por accidente, pueden copiar el número de identificador del trabajo y quizás contactar con su administrador de cuenta, y su administrador lo puede buscar en el sitio web y borrarlo.
Y si no, incluso puede contactar con atención al cliente y borrarlo. Con el número de identificador del reporte de la entrega, nosotros podemos borrar un trabajo de la base de datos. Si ustedes lo subieron al sitio web de Turnitin en mis archivos, donde ustedes lo ven aquí, como yo les expliqué, Jesús, por ahí no, quizás está grabada igual la explicación, pero por las dudas lo muestro de vuelta. Dentro de la sección de papelera, ustedes, perdón, en mis archivos seleccionan cualquier trabajo. O bueno, justo aquí no tengo un trabajo. Aquí tenemos el de Universidad de Navarra. Lo selecciono, selecciono aquí, lo elimino, pero esto lo elimina solo de la carpeta. Una vez que lo eliminemos de la carpeta, vamos a papelera y ahí seleccionamos el trabajo y lo eliminamos permanentemente aquí, dentro de la papelera de reciclaje. Y eso es lo que va a eliminar el trabajo de manera permanentemente. Y acá veo que hay más dudas sobre el formulario. No veo ninguna otra pregunta con respecto a Turnitin. Pero bueno, nada, escucho a ver si hay otra pregunta en vivo o en el texto. Pues si no hay más preguntas y viendo que ya es la hora, igual lo dejamos aquí. ¿Hay alguna preguntita más? Últimos segundos. No parece que nadie quiera ya preguntar nada, así que Gustavo, un millón de gracias de verdad por esta sesión, por aclarar también las dudas que hemos ido planteando. Gracias a todos los que os habéis conectado. La sesión está grabada y para cualquier cosa que tengáis que preguntarnos, ya sabéis que estamos al otro lado del mail o del teléfono. Gracias. Bueno, muchas gracias. Déjenme compartir nada más aquí este código QR y un pequeño enlace. Es una encuesta de satisfacción. No, no es obligatoria, siempre la compartimos, no tienen por qué completarla, pero si lo quieren completar pueden escanear el código QR o acceder al enlace que les compartí en la conversación. Más que nada porque su retroalimentación siempre es bienvenida y siempre nos ayuda o me ayuda a mejorar. Así que les agradezco mucho si quieren completar la breve encuesta. Muchas gracias a todos por sumarse. Yo luego voy a compartir la grabación, la comparte Susana, pero yo luego voy a compartir las diapositivas donde van a estar también agregadas las guías y el soporte técnico para cualquier duda que tengan. Para cualquier inconveniente técnico que tengan, las guías son para todo lo que funciona bien. El soporte técnico es cuando algo funciona mal. Lo acceden directamente desde aquí, desde Turnitin Contacto, y van abajo de todo a la parte de servicio de asistencia. Y es aquí donde ustedes van a poder acceder y submit a request en inglés les va a abrir un ticket. Y ahí luego pueden hacer el ticket en español, no hay ningún problema. Es desde aquí desde donde contactan atención al cliente en caso de que tengan dudas. Así que nada, de vuelta. Muchas gracias. Espero que les haya servido de utilidad y que tengan un buen día y pronto les enviaré el mail con las diapositivas.